the sound of drums. People couldn't believe what I've become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know Saint Peter won't call my name, ever rule this world, but that was when I ruled the world. Hola, hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Ya estamos a 30 de agosto de este 2021. Híjole, ha sido desde el año pasado hasta lo que queda de un tiempo complicado. Todavía seguimos pues con la pandemia, pero bueno, pues aquí no queda más que echarle ganas, seguir adelante y pues sobre todo librar batallas día a día, porque pues así son las cosas que nos toca vivir el día de hoy. Pero pues bueno, ya vamos aquí. Redes sociales ya saben, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok como Aequitas et Justitia per Humanis. ¿Qué más? Bueno, pues la música, tenemos una canción de Coldplay que es Viva la Vida. La verdad es que es una canción muy, muy bonita, que pues quise ponerles como para animarlos un poquito más, porque pues sé que todos estamos librando batallas muy, muy fuertes a nivel personal, social, económico, etcétera. Pero bueno, pues hoy les voy a hablar qué es una audiencia de ley contra a una audiencia preliminar. Esto en materia laboral con el viejo procedimiento ante las juntas de conciliación y arbitraje locales y federales, como contra las audiencias preliminares del nuevo procedimiento que es el Tribunal Laboral de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje también, que pues en su momento se van a llevar a cabo y que se van a aperturar. ¿Por qué? Porque bueno, pues resulta que no en toda la urbe, no en toda la Ciudad de México y no en todos los estados están funcionando estos nuevos procedimientos con esta nueva ley federal del trabajo, que ya tiene una reforma a partir del 2020. Su última reforma fue en este año del 2021 en cuanto al tema de los sindicatos, de la subcontratación, entre todo. Obviamente con esta nueva ley federal del trabajo pues se reforma prácticamente todo el procedimiento en materia laboral. ¿Y por qué les voy a hablar de esto? Bueno, pues son temas importantes, no solamente le conciernen a nosotros como abogados, sino también a ustedes, porque hay gente que está pasando por este tipo de procesos, es decir, que tienen una demanda entablada en cualquier autoridad, que puede ser civil, familiar, laboral, administrativa, fiscal, etcétera, 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 en materia de amparo también. Y bueno, muchas veces, muchos abogados que yo conozco no les explican como tal a sus clientes o a la gente en general cuando platicas con ellos, más o menos qué es lo que se hace, ante qué autoridad hay que acudir en ciertas circunstancias. El día de hoy también voy a retomar un poquito lo que hice con la cápsula de la semana pasada, que fue una cápsula que hice creo que el martes, si no me equivoco, y la subí al canal de YouTube miércoles o jueves, por ahí así. Esta habla del procedimiento que se debe de hacer tanto administrativamente como ya jurídicamente ante una autoridad competente cuando hay una persona fallecida y que estaba dada de alta en el Seguro Social o en el ISSSTE y que tenía también o que también tenía ISEMIN. Y cuando estas personas fallecen, bueno, ¿qué hay que hacer o qué trámites hay que hacer
para que entonces se otorguen estas pensiones a el cónyuge superstite, es decir, el cónyuge que sobrevive, o en su caso a la pensión de viudez, y también la pensión en cuestión de orfandad. Entonces, bueno, voy a tomar un poquito, nada más un poquito ese tema para poder yo irles explicando sobre este tema que es una audiencia de ley, una audiencia preliminar, cuáles son las ventajas y las desventajas de estos procedimientos, tanto en las juntas de conciliación y arbitraje como en los tribunales laborales que ya están funcionando en lo que es Estado de México, Ecatepec, Texcoco, aquí en Nesa, Cuautitlán, Tlalnepantla, y en algunas partes de lo que es Toluca ya también está funcionando, y en algunos estados ya se están impartiendo estas nuevas modalidades de tribunales laborales, que se supone que ahora ya son parte del Poder Judicial, que es decir, que lo norma la materia familiar y civil. Sin embargo, sigue teniendo sus excepciones porque obviamente únicamente es competencia en materia laboral. Por eso también los invito a que vean ahora sí la cápsula que yo les digo de la semana pasada, para que entiendan un poquito de esta situación, porque en la actualidad están ocurriendo muchos fallecimientos por COVID, por no COVID, por lo que sea. Y muchas veces no sabemos, o la gente que carece de conocimientos en materia de leyes, desconoce ante qué autoridades puede presentarse, pues obviamente para hacer el reclamo de estas prestaciones y el pago de las mismas. Esto tiene que ver con la audiencia de ley y con la audiencia preliminar, con la ley anterior y con la nueva ley. ¿Por qué? Me he topado con casos, con situaciones en que muchas veces cuando viene esta parte del fallecimiento de los trabajadores, papá, mamá, etcétera, que tienen hijos, o que había personas con minoría de edad o con mayoría de edad dentro del rango de los 25 años, que dependían económicamente de la persona que fallecía, o que eran mayores de edad con algún tipo de discapacidad y que pues obviamente también dependían económicamente de estas personas, y que cuando llega el fallecimiento pues ya no tienen ese sustento, ¿no? Es decir, ya no hay alguien que los procure económicamente, aparte de los cuidados que se necesitan, y que pues no saben qué hacer. Entonces, lo que sí les digo, todo lo que tiene que ver con relaciones de trabajo, es decir, obrero patronales, trabajadores, patrones, sindicatos, Instituto Mexicano del Seguro Social, ISSSTE y CEMIN, todo es para los trabajadores que tienen seguro social, es decir, que no son trabajadores del Estado o del gobierno, les compete la Junta de Conciliación y Arbitraje, y en la nueva modalidad los tribunales laborales. Luego, para los trabajadores del Estado les compete el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Cambia también entre estas dos partes mucho el procedimiento como tal, porque cambian pues las cuestiones, lo que nosotros le llamamos de formalidad y también de fondo, es decir, de los artículos como tal en los que se van a basar para llevar a cabo este tipo de procedimientos, ¿ok? Pero por eso les voy a hablar de eso, porque muchas personas no saben con quién acudir, y muchas veces se acercan abogados que carecen de un conocimiento en materia laboral y que lo llevan en otro tipo de materias como es la familiar, y resulta que es una pérdida de tiempo, es gastar dinero de más, y no solamente eso, sino también que las resoluciones a nivel familiar no le sirven para nada en una cuestión laboral. O sea, una autoridad laboral, y en este caso en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ISSSTE, en el INSEMIN, no te va a servir de nada una resolución en materia familiar si no va aparejada de una resolución en una materia laboral, porque aquí estamos hablando de prestaciones que generan los trabajadores cuando empiezan a laborar
hacia un patrón, y cuando empiezan a cotizar y a tener cierto tipo de prestaciones ante estos institutos de seguridad social como es el IMSS, el ISSSTE y el ISEMIN. Entonces, pues obviamente cada uno de estos institutos tiene sus propias leyes. Está la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, está la ley del ISSSTE, que es para los trabajadores del Estado. Entonces se norman un poquito todas estas formalidades y estas cuestiones, y obviamente no le compete a materia familiar. Cuando tú vas a reclamar alguna de estas prestaciones que se derivan de una relación obrero-patronal, tiene que ser en materia laboral. Si un abogado te dice que te lo arregla mediante una jurisdicción voluntaria o un sucesorio testamentario o intestamentario en materia familiar, están equivocados. No es por echarle tierra, porque pues obviamente no todos litigamos todas las materias. Hay algunos que son especialistas en otras materias y otros que somos especialistas en otras materias. Yo litigo varias materias, pero en la que soy especialista es en materia laboral. Ya llevo muchos años litigando esta materia, y obviamente pues uno va aprendiendo qué es lo que se ventila en esta materia, las autoridades qué es lo que van a resolver sobre esta materia. Por eso es importante que lo sepan, para que también busquen abogados que sepan de esta materia y que sepan cómo llevar sus juicios, porque ya me ha tocado en verdad ver situaciones con abogados, colegas míos, o sea, con colegas míos que tratan de arreglarlo en otras materias porque no saben nada de derecho laboral, y resulta que las resoluciones en materia familiar no les sirven de nada. Me ha tocado, y me tocó hace poco, una abogada que quiso arreglar una pensión por viudez ante el ISSSTE, y obviamente pues no pudo arreglarla porque la resolución que tenía era en materia familiar, y la resolución que se le estaba pidiendo ante el ISSSTE era una resolución en materia laboral, en materia de trabajo. Entonces el procedimiento que ella llevó fue completamente ajeno al que se tenía que llevar, y por ende se tenía que comenzar nuevamente desde cero para llevar a cabo este tipo de prestaciones, bueno, reclamar este tipo de prestaciones y el otorgamiento de las mismas. Entonces, pues aquí, ¿qué pasa? La desigualdad siempre ha existido en todos los seres vivos, en todos los seres humanos, sin importar el género, raza, condición. A partir de que pues obviamente empiezan a definirse civilizaciones, a desarrollarse estas civilizaciones y estas culturas, bueno, pues empiezan a crearse distintas leyes nacionales, internacionales y locales. Por tanto, bueno, pues aquí ¿qué pasa? Todo esto y estos cambios culturales, estos cambios en el pensamiento, la evolución del conocimiento, desde la ilustración, revolución, independencia, etcétera, 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 a nivel internacional se tuvieron que promulgar derechos universales para todas las personas que pues obviamente conjugamos el planeta, y obviamente para las estaciones espaciales también, para aquellos que están en colonias espaciales, ¿no? Por tanto, cuando pasa eso, pues obviamente se generan diferentes tipos de leyes con estatutos universales para todos. Por ello, pues este tema, como yo les decía, va dirigido a todos en general, para que sepan cómo llevar un procedimiento, cómo se lleva un procedimiento, y más o menos qué tiempo pudiera tardar en resolverse. Ante las juntas de conciliación y arbitraje, ya fuera a nivel federal o a nivel local, sí se tardaba uno en resolver, y de hecho todavía hasta la fecha se tardan, porque pues el procedimiento es distinto.
aquí, como yo les decía, en el nuevo procedimiento laboral se estima que entre 6 meses a un año se pueda resolver todas estas situaciones de demandas en cuanto a prestaciones y el pago de las mismas derivadas por relaciones obrero-patronales y obviamente prestaciones que tienen derecho los trabajadores cuando están dados de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ante el ISSSTE, cuando pues ya cotizaron en el Afore y no lo ocuparon o no pidieron su retiro o los despiden y tienen que recuperar, o cuando la persona que fallece pues a lo mejor ya estaba pensionada o estaba en ese proceso, pues los beneficiarios de estas personas que ya fallecieron y que obviamente deben de llevar un proceso para que la autoridad laboral competente determine que efectivamente pues son los beneficiarios de esas personas puedan reclamar el pago pues del Afore, del Infonavit y todas estas cuestiones, ¿ok? Por eso es que es importante. Ahora, entre las bibliografías ocupadas encontramos la Constitución Política, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal para los Trabajadores del Estado. También encontramos a la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, a la ley del ISSSTE y obviamente los reglamentos para la ley federal de los trabajadores al servicio del Estado. ¿Por qué les digo esto? Bueno, más allá de que existen convenciones contra la discriminación, de los derechos de las mujeres, de los derechos de los niños, de los derechos de los jóvenes, más allá de los derechos humanos, existen normatividades muy específicas y muy en concreto. Estas que norman en materia laboral relaciones obrero-patronales, que ahora sí son las que se encargan de velar todas estas prestaciones cuando existe un proceso de demanda a un patrón o al Instituto Mexicano del Seguro Social o al ISSSTE o al ICEMIN, pues entonces le competen estas leyes. ¿Por qué la Constitución Política? ¿Por qué la Ley Federal del Trabajo? ¿Por qué la Ley Federal de los Trabajadores del Estado? ¿Y por qué no en materia familiar el Código Civil? Bueno, porque son cuestiones totalmente distintas, ¿sí? Ahora, cuando yo también les hablo de esta cuestión de la audiencia de ley y la audiencia preliminar, ahorita también les voy a ir explicando. Lo primero es que entiendan estos puntos, cuáles son las leyes primordiales que obedecen a estos lineamientos, luego en qué consiste el procedimiento ante la autoridad laboral competente, luego también cómo se llevan a cabo este tipo de procedimientos, qué es un procedimiento ordinario y qué es un procedimiento especial, aunque ya en otro programa haré o en otros programas haré programas especiales de cada uno de ellos, pero para que ustedes puedan entender cómo se van desarrollando algunas de estas audiencias. ¿Cuáles son pues las desventajas que yo les decía y las ventajas de estas dos leyes que pues prácticamente en la nueva ley dejan afuera y se quitan a las juntas de conciliación y arbitraje a nivel local y a nivel federal y obviamente a nivel estatal, es decir, de estados, y va a entrar esta nueva ley federal del trabajo que de hecho aquí la tengo yo. Vean, es una ley bastante gruesa, obviamente tiene acompañadas otras leyes en materia laboral, etcétera, ley del seguro social, pero todo relacionado a materia laboral. Entonces, les voy a explicar qué es un procedimiento ordinario, cuándo aplica este procedimiento ordinario, cuándo aplica el procedimiento especial y cómo es que se llevan a cabo estas audiencias de ley en cada uno de estos procedimientos, ya sea en el ordinario, ya sea en el especial, y cómo se lleva a cabo una audiencia preliminar en estos sentidos, porque sí cambia un poco la dinámica de cómo se lleva a cabo y cómo es que se debe de agotar ciertas instancias. Voy a procurar no hablarles con temas sumamente, con términos sumamente técnicos. Voy a tratar de ocupar otro tipo de palabras que todos puedan entender,
porque pues obviamente mucha gente no ha estudiado leyes y pues obviamente no me entendería con esas palabras porque pues desconocen esa parte. Nosotros pues hemos tenido que estudiar muchos años, seguir estudiando, seguir preparándonos para toda esta situación. Ahora, en ese orden de ideas y con lo que yo les comentaba, principalmente cuando hablamos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es nuestra Carta Magna, bueno, pues vamos a lo siguiente. Los artículos que norman las relaciones obrero-patronales, es decir, a trabajadores y patrones, ya sean particulares o ya sea el mismo Estado como tal o el gobierno, pues lo norman el artículo 5 constitucional, y que ese nos habla de que todas las personas tienen derecho a un trabajo mientras que sean actividades lícitas. No se los voy a leer como tal porque sí es bastante largo, pero les menciono a qué se refiere. El artículo 123 también norma las cuestiones obrero-patronales, donde divide en dos secciones, que es el apartado A y el apartado B. En el apartado A nos habla de aquellos trabajadores que entran a laborar a sectores privados y que por ende van a tener entre las prestaciones del servicio médico un seguro social o también servicios médicos particulares, pero siempre tendrán o deberían de ser dados de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Mientras que en el apartado B son otro tipo de condiciones de trabajo para los trabajadores al servicio del Estado o de entidades federativas, ¿ok? Y para ellos se crea un Instituto de Seguridad Social especial que es para los trabajadores del Estado y que no son del sector privado, únicamente son trabajadores del Estado. Para los demás en el apartado A, pues obviamente que estén inscritos en el Seguro Social. ¿Ok? Así, en este sentido es como lo norma. Ahora, en el artículo 123 dice, toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. Por eso es que cuando hablamos de cuestiones obrero-patronales, antes de irnos a la Ley Federal del Trabajo, pues nos tenemos que ir a los artículos constitucionales para saber en cuál de esas secciones del apartado A o del apartado B nos encontramos o se encuentra un trabajador. Luego, así bien, en tanto a la Ley Federal del Trabajo, cuando nos referimos a los trabajadores del apartado A, que es del sector privado, pues nos estipula en general toda esta Ley Federal del Trabajo, nos habla sobre lo que es el trabajo, quiénes son los patrones, condiciones generales de trabajo, salario, prestaciones, día de descanso, horario de trabajo, categoría, prima de antigüedad, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima dominical. Ahora sí lo que se le podría decir el escalafón, o es decir que tú puedas ir aumentando de categoría a la inicial, depende de pues ahora sí de tu experiencia, de tu grado de estudios, entre otras cuestiones. También pues nos menciona un poco de estas prestaciones de seguridad social, que es en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que tienes derecho a un fondo de ahorro para el retiro, que tienes derecho a una vivienda y por tanto eso corresponde al Infonavit. También pues nos habla de lo que son los riesgos de trabajo, las enfermedades profesionales, los accidentes en trayecto, o que se le conoce jurídicamente como accidentes in itinere. Luego también nos habla de enfermedades generales, de la muerte de los trabajadores, así como de las etapas del juicio como tal. Perdón, me disculpa, es que es mi jefe, algo así, entonces, pero bueno, dejémoslo allá, no le contestamos y seguimos. Bueno, luego, una disculpa.
Luego, después de eso, pues también nos habla de estas autoridades competentes, de la normatividad que lleva un procedimiento en materia, pues ahora sí ya en cuestión de demanda, de las resoluciones, de cómo ofrecer pruebas, de cómo entablar una demanda, de qué requisitos se necesita para presentar una demanda, de estos términos, como se le conocen términos procesales, es decir, de fechas específicas para que tú puedas promover ciertas cuestiones. ¿En qué momento se van a llevar a cabo estas audiencias? Que es audiencias de ley en el anterior procedimiento y audiencia preliminar, el nuevo procedimiento. Es bastante interesante porque hace rato, antes del programa, tuve la oportunidad, llegué a prisa, pero tuve la oportunidad de hacer un TikTok de Aequitas et Justitia per Humanis, en el que pues obviamente pongo de fondo la foto del tribunal laboral, aunque no tenemos permitido grabar, videograbar audiencias. No grabé la audiencia, pero sí grabé obviamente la sala cuando estábamos en receso y le tomé una foto cuando pues todos nos encontrábamos en ese receso, no se estaba llevando la audiencia y por tanto no se estaba grabando la misma. Hice un TikTok más o menos explicando, y más temprano, a eso de 12:30, hice una pequeña cápsula como 5 minutos también aquí en Aequitas, mencionando que pues íbamos a tener una audiencia preliminar. Entonces, en ese sentido, pues por eso les voy a hablar de todo esto, porque cambia en completo todo el procedimiento en materia laboral, cambian las audiencias por completo y pues obviamente da la pauta o da la oportunidad de que en estos nuevos procedimientos laborales ante los tribunales laborales nuevos, pues los trabajadores puedan ir acompañados de algún familiar que entre a la audiencia como público. Da la oportunidad de que estas audiencias sean públicas en una sala, que ya luego les enseñaré la imagen de estas salas. Como público son abiertas y puede entrar cualquier persona, pueden entrar estudiantes a tomar nota, a ver cómo se llevan a cabo estas audiencias, y anteriormente en las juntas de conciliación y arbitraje, aunque las audiencias también eran públicas, pues obviamente en la barandilla o en el pedacito donde llevábamos audiencias, que es más o menos del tamaño del escritorio en donde estoy, que no es pues así muy grande, teníamos que entrar la parte actora, es decir, el abogado del trabajador, el trabajador o los trabajadores que estuviera representando, el representante de la empresa o el patrón, más el abogado que representaba al patrón. Entonces, pues obviamente no se podían acercar más personas a estas audiencias porque pues eran espacios muy pequeños y obviamente pues nada más debían estar presentes en la audiencia las partes ya pues ahora sí identificadas, quién era el trabajador y quién era el patrón, o en este caso lo conocemos como quién es el actor y quién es el demandado, es decir, quién demanda y a quién están demandando, ¿no? O el demandado. Y en estas salas de oralidad nuevo no es así. En estas nuevas salas de oralidad ya hay unas sillitas especiales, ya hay una área especial para que pues las personas en general puedan entrar a estas audiencias como público y estén presentes acompañando pues obviamente a la parte demandada de un lado, a la parte trabajadora del otro, o estudiantes o gente en general que quiera saber cómo se lleva una audiencia. Entonces sí cambia mucho el procedimiento, obviamente. Por cuestión de pandemia no están permitiendo el acceso a público en general, únicamente al trabajador, a sus abogados y pues obviamente a los abogados de los demandados, por cuestiones de sanidad y por cuestiones de evitar más contagios de los que hay de esta cuestión del COVID. Obviamente, pues con ciertas medidas sanitarias, cubreboca, doble, caretas, si te es posible, que es bastante incómodo, pero pues no nos queda de otra, ¿no? Ahora, en ese sentido,
Pues la Ley Federal del Trabajo nos habla así en resumen de toda esta parte. Hay muchas otras cuestiones que nos estipula la Ley Federal del Trabajo, pero pues son muchísimas. Mientras que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado también habla de todas estas condiciones generales de trabajo de los trabajadores de confianza, de los trabajadores sindicalizados, de las plazas, de las enfermedades profesionales, de los riesgos de trabajo, de los accidentes en trayecto, de las enfermedades generales y toda esta parte, ¿sí? Pero el procedimiento en cuestión ya de demanda también cambia bastante en esta Ley Federal de Trabajo para los trabajadores al servicio del Estado. Es un tribunal especial donde se llevan a cabo audiencias para trabajadores que trabajan para el Estado o para el gobierno. Y obviamente las audiencias son totalmente diferentes y tienen otro procedimiento como otros requisitos normativos para poder comparecer. En la audiencia, en la Ley Federal del Trabajo, antes de la reforma del año 2012, ¿qué pasó? Se podía comparecer representando a los trabajadores y a los patrones, a los sindicatos, ante las juntas de conciliación y arbitraje, ya fueran federales o locales, personas que tuvieran conocimientos de derecho aun cuando no fueran abogados, aun cuando no tenían cédula. De acuerdo al artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo, en esa ley anterior a la del 2012, nos decía así, que podían comparecer las partes siempre y cuando se autorizaran y se acreditaran con carta poder. O sea, no te pedían que tú te acreditaras como licenciado en Derecho, bastaba con que estuvieras tú o aparecieras tú en una carta poder que el trabajador o que el patrón te tenían que firmar para que los representaras en las audiencias, ¿ok? Sin embargo, posteriormente a eso se dieron cuenta que pues ahí había mucho coyotaje y lo sigue habiendo, que había cédulas apócrifas, que de hecho eran cédulas que sí habían existido en algún momento dado, pero que esos abogados pues ya se habían muerto o que no existían, o que resulta que los que comparecían eran otros distintos a los de la cédula. Entonces, ¿qué pasó? Viene una reforma en el 2012 y en esa reforma, pues obviamente viene, y es muy repetitivo decir reforma, pero viene un cambio en el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo, y la cual estipula que no basta con que tú presentes o exhibas tu carta poder firmada ya sea por el trabajador o el patrón, que tienes que acreditarte como licenciado en Derecho. Si tú eres representante del trabajador, deberás presentar tu carta poder firmada por el trabajador ante 2 testigos, y obviamente debe de aparecer tu nombre, y también deberás exhibir tu cédula profesional misma, que van a entrar a un sistema especial que ellos tienen para corroborar que efectivamente la firma coincida contigo, con tus rasgos fisonómicos y tu nombre coincida con el de la cédula y que sea el número correcto de cédula. De lo contrario, pues obviamente, aparte de que es un delito, no vas a poder acreditar personalidad como licenciado en Derecho, únicamente en otras facultades, ¿sí? Pero no vas a poder comparecer a las audiencias. Para los abogados de los patrones, deben exhibir carta poder también, cédula profesional y obviamente un documento con el que acrediten que quien les está dando ese poder para que los represente tiene esas facultades especiales. Eso es para los que tienen ya empresas y que cuentan con una acta constitutiva como tal, es decir, un instrumento notarial, como si fuera la escritura de su casa, pero donde dice que es empresa tal y que tú eres su representante y que tú le vas a dar poder a otras personas para que te representen y representen a la empresa.
pero a partir del 2012 es exigible que los comparecientes lo hagan mediante, aparte de carta poder, cédula profesional con la que te acredites como licenciado en Derecho. Mientras que en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado no se necesita acreditarte como licenciado en Derecho. Aquí basta con que tú interpongas tu demanda o presentes tu demanda por escrito y en este sentido ofrezcas tus pruebas desde ese momento, exhibas la carta poder de las personas a las que tú estás permitiendo, les estás otorgando ese poder para que te representen, aunque no se acrediten como licenciados en Derecho. Basta con que tengan conocimientos de derecho básicos para que te representen, y allí se va a llevar una sola audiencia, que es la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, así como ofrecimiento y admisión de pruebas. ¿Por qué? Porque para los trabajadores al servicio del Estado, tus pruebas ya deben de estar ofrecidas desde que tú ingresas tu demanda, para que se dé un tiempo prudente para que en este caso la entidad federativa o la institución de gobierno para la que estabas trabajando dé contestación, ofrezca sus pruebas, y llegada la fecha de la audiencia se pueda desahogar esa audiencia, y se supone que el procedimiento con ellos es también, entre comillas, más rápido. Sin embargo, no siempre se llevan las audiencias así, ¿no? También pues a veces las audiencias se señala una nueva fecha para ofrecimiento de pruebas, por si tienes que ofrecer algunas otras. Entonces sí cambia bastante el procedimiento con la ley pues federal del trabajo y con la ley federal de los trabajadores del Estado. Ahora, en cuestión de la nueva Ley Federal del Trabajo, ya reformada, pues obviamente cambia más, pero pues vamos en esta parte. Luego, ya ahora que les comenté esa parte de cómo es la personalidad, cómo debes acreditarte, que es acorde al artículo 692 de la Ley pues Federal del Trabajo, pues vamos a lo siguiente, ¿no? También aquí, para entender un poquito qué es una audiencia de ley y qué es una audiencia preliminar, vámonos a lo siguiente. En la Ley Federal del Trabajo, antes de la reforma del año 2012, se tenía en el procedimiento laboral la siguiente etapa. Primero, se llevaba a cabo una audiencia que era conocida como la audiencia de conciliación, es decir, en esa audiencia comparecían las partes o se presentaban a esa audiencia y se les exhortaba o se les invitaba a ver si llegaban a un arreglo conciliatorio. Si en esa audiencia no se llegaba a un arreglo conciliatorio, se señalaba una nueva fecha para que se llevara la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Y a veces, a criterio de la Junta, en la misma audiencia de conciliación se llevaba la etapa de conciliación, demanda, excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas también. Dependía del criterio de la Junta, ¿ok? Entonces, si tú en esa audiencia, se conocía como la audiencia de ley, a eso se le conoce como la audiencia de ley. En esa audiencia de ley, en esa Ley Federal del Trabajo, antes de la reforma del 2012, pues tú tenías que presentarte. Si no llegabas al arreglo conciliatorio y la Junta lo permitía, pues se seguía con la audiencia y entonces se abría la etapa de demanda y excepciones. ¿Qué se hacía ahí? Bueno, pues en la etapa de demanda y excepciones permitían que en este caso el abogado del trabajador volviera a hacer ciertas manifestaciones que a lo mejor se le habían pasado en la demanda, que no había pues terminado de demandar ciertas prestaciones, o en su defecto pues se le conoce como ratificar la demanda, es decir, que lo que tú ya metiste dices, se queda así, vámonos a la siguiente etapa. Y entonces en esa audiencia de ley se le daba el uso de la voz
voz a la parte demandada para que contestara. En ese momento, ellos podían contestar ya fuera de manera oral o escrita o ambas. Normalmente se presentaba un escrito donde tú hacías tu contestación y en el uso de la voz decías que exhibías tu escrito de contestación con tus defensas y excepciones y otras manifestaciones, ¿ok? Entonces tú exhibías tu escrito de contestación en ese momento y obviamente le tenías que dar una copia a tu contraparte, es decir, al abogado del trabajador, para que él viera que estabas contestando y él pudiera hacer otras manifestaciones, ¿ok? Entonces, llegaba esa etapa de demanda y excepciones en la que tú podías ya dar contestación a la demanda si ibas representando al patrón, y después de eso entonces se pasaba en la misma audiencia a la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, es decir, tenían que ofrecer la parte actora o el abogado del trabajador las pruebas de su trabajador con las que iba a acreditar pues que a lo mejor no le habían pagado algo, que lo habían despedido o que había sufrido algún riesgo de trabajo, ¿ok? Y después la parte demandada también tenía que ofrecer sus pruebas para que después de eso entonces la autoridad, en este caso las juntas de conciliación y arbitraje, que se componían de la siguiente manera: había pues obviamente un secretario de acuerdos, un auxiliar de audiencias que era el que se encargaba de ver cómo se estaban llevando las audiencias, pues obviamente la mecanógrafa o el estenógrafo, un presidente de la junta, un representante de los trabajadores y un representante de los patrones. Por eso las juntas eran tripartitas, es decir, eran representadas por tres figuras principales: el presidente, como si fuera el juez ahora, un representante de los trabajadores y un representante de los patrones, para que de esa manera ellos pudieran hacer una votación y ver si había acreditado algo el trabajador de lo que estaba demandando y si el patrón también había acreditado algo o no, y entonces de esa manera ellos aprobar un laudo, como se llamaba, que ahora ya va a ser sentencia y que es sentencia en otras materias, para ver si se le condenaba al patrón a pagarle al trabajador o no se le condenaba a pagarle nada, ¿ok? Entonces en esta audiencia de ley se desarrollaba todo eso, dependiendo de si era un procedimiento ordinario o un procedimiento especial del que ahorita también les voy a hablar. Sin embargo, cuando viene esta reforma en la Ley Federal del Trabajo del año 2012, ¿qué pasa? Se dan cuenta que no podían llevarlo en una audiencia como tal, entonces se dividió de la siguiente manera en dos etapas. Una que es la audiencia de demanda y excepciones, o de conciliación de demanda y excepciones, y otra que es la de ofrecimiento y admisión de pruebas, ¿ok? ¿Qué pasaba? Tú metías, y todavía lo puedes seguir haciendo en Ciudad de México, ingresas tu demanda, cuando ya te dan un acuerdito o un escrito de que pues ya le dieron entrada a tu demanda, dicen, bueno, se señala una fecha para pláticas conciliatorias. Esa fecha no es obligatoria para ninguno. Normalmente los abogados de los patrones a esas pláticas conciliatorias no van, y se señala otra fecha enseguida de esa para tu audiencia de conciliación, demanda y excepciones. En esa audiencia de conciliación, demanda y excepciones hacen lo mismo. Se les invita a ver si pueden conciliar y arreglar el asunto, y si no, bueno, pues entonces pasan a esta etapa de o cambiarle algo a tu demanda o dejarla así como está y que el patrón de contestación. Y una vez que esté realizada esa etapa, se señala, en esa misma audiencia se señala otra fecha para el ofrecimiento y admisión de pruebas de las partes, es decir, ya no se lleva en la misma audiencia. Era en dos etapas: la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que era la audiencia de ley, y la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, ¿ok? Sin embargo, aquí hay algo que quiero comentarles a ustedes.
En materia laboral, tanto en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje como en las juntas de conciliación y arbitraje, va de lo siguiente. Existe un procedimiento ordinario y un procedimiento especial. En el procedimiento ordinario, que se le conoce así, es para aquellas demandas que tienen que ver con despidos injustificados o porque no les pagaron cierto tipo de prestaciones cuando los despidieron o renunciaron, cuando hay una rescisión laboral por parte del patrón porque a lo mejor el trabajador faltó más de 3 veces consecutivas en un lapso de 30 días y pues obviamente sin causa justificada, entre otras, ¿no? Luego, también en el procedimiento ordinario, pues como yo les decía, se ven estas cuestiones de despidos injustificados o despidos justificados, el adeudo de cierto tipo de prestaciones, ¿ok? Pero cuando nos referimos a un procedimiento especial, nos referimos a otro tipo de prestaciones que tenían derecho o tienen derecho sus trabajadores, como lo es el pago de 5,000 días de salario a causa de la muerte generada por un riesgo de trabajo que obviamente pues el trabajador muere y entonces sus beneficiarios, es decir, su esposa, su esposo, su concubinario, su concubinaria, sus hijos, pueden demandar ante la autoridad laboral para que se les designe como beneficiarios y como dependientes económicos y entonces se les puedan pagar esas prestaciones. También en procedimientos especiales nos referimos a riesgos de trabajo que aunque no traen la muerte, te traen algún grado de incapacidad y se te tiene que otorgar una pensión y se te tiene que pagar una cantidad por ese riesgo de trabajo, una indemnización por ese riesgo de trabajo o por una enfermedad profesional, incluso por una enfermedad general. También en los procedimientos especiales vemos cuando hay una muerte por enfermedad general. ¿Qué quiere decir una muerte por enfermedad general? Que no fue derivada o que no fue accionada a causa de un riesgo de trabajo, es decir, que cuando estaba trabajando y en ese momento se cayó, lo atropellaron, se electrocutó, eso es un riesgo de trabajo. Y una enfermedad profesional, una enfermedad general, perdón, no es a causa de ese momento. ¿Okay? Una enfermedad general te habla cuando pues tienes obesidad y pues te da una obesidad mórbida que ya no te puedes mover, que te puede dar un cáncer, que te puede dar una diabetes, que te puede dar algún problema cardiológico, neumológico, dermatológico, o sea, cuestiones ajenas a la realización de tu trabajo. Esas son enfermedades generales. Entonces, también para eso se utiliza el procedimiento especial y no ordinario. ¿Por qué? Cuando tenemos un procedimiento ordinario, normalmente se demanda la indemnización constitucional, es decir, cuando te despiden, la indemnización constitucional a razón de 3 meses de salario, el pago de tus prestaciones que es vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, probablemente prima de antigüedad si es que cumplías las reglas del artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, cuando nos habla que al trabajador le corresponderá una prima de antigüedad de 12 días por año siempre y cuando haya laborado a favor del patrón por lo menos 15 años de manera ininterrumpida. Es decir, que en esos 15 años jamás haya dejado de laborar para que se le pague. De lo contrario, no le corresponde prima de antigüedad acorde al artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo. Eso es en un procedimiento ordinario. ¿Okay? En un procedimiento especial es como les digo, cuando es una muerte por riesgo de trabajo, cuando pues obviamente no te dieron de alta en el Seguro Social y estás demandando esas prestaciones también, este pago también de lo que es el Afore o el Fondo de Ahorro para el Retiro, de Infonavit, porque son prestaciones que tú ya generaste, pero que por alguna razón
en el tiempo estipulado que te maneja la ley, tú no hiciste uso de esas prestaciones, o que probablemente cuando ya llevas a cabo este trámite de tu pensión y cuando ya te pensionan, por alguna razón extraordinaria, lo que tú quieras, fallece el trabajador y se queda detenido ese proceso de pensión y obviamente de recuperación de Afore, de Infonavit, que probablemente no pudieron llevar a cabo. Y entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, pues los beneficiarios o dependientes económicos de ese trabajador tienen que demandarlo ante la autoridad laboral y demandar a la Afore, demandar al Infonavit, pues demandar al Instituto Mexicano del Seguro Social el pago de estas prestaciones. Por eso son procedimientos especiales, ¿ok? Cuando hablamos de una audiencia de ley en un procedimiento especial, acorde a la reforma del año 2012, aquí sí era una sola audiencia. ¿Qué pasaba? Era una audiencia de conciliación, demanda, excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas y resolución. ¿Por qué? Porque pues tú demandabas al Instituto Mexicano del Seguro Social, podías demandar a la Afore, al Infonavit, podías mandar llamar a lo mejor como terceros, es decir, como personas que son ajenas, pero que a lo mejor tú querías saber si esas personas también tenían algún interés o si se habían pagado impuestos o alguna de estas cuestiones. Podías mandar llamar pues a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de utilidades, a la CONSAR, etcétera, ¿ok? Entonces, aquí cuando se demanda en un procedimiento especial y en esta audiencia de ley, ¿qué hacen? Pues obviamente tienen que ver una serie de condiciones, pero básicamente en esta audiencia de ley es que, pues si no llegan a un arreglo, y se los digo de una vez, aquí cuando son procedimientos especiales y que tiene que pagar el Instituto Mexicano del Seguro Social, que tiene que pagar algunas prestaciones, Infonavit, Afore, etcétera, nunca se llevan a cabo esta parte de la conciliación, porque ellos, para que te puedan pagar, pues obviamente necesitan forzosamente la resolución, porque se han dado casos que los trabajadores o trabajadoras pues resulta que tenían 2 o 3 familias aparte de los que están demandando. Entonces pues en este caso los institutos deben de estar seguros que no hay nadie más que reclame, para saber a quién tienes que pagarle esas prestaciones, quién tiene más derechos que otros, quiénes sí están reconocidos, quiénes dependían económicamente del trabajador fallecido, ¿ok? Hombre o mujer, o del género con el que se identificaran, ¿ok? Entonces, cuando era eso, se agotaba esta etapa de conciliación o se agota esta etapa de conciliación, pasas a la etapa de demanda y excepciones, donde te dan el uso de la voz, de que si quieres cambiar algo en tu demanda o dejarla así para que se dé contestación, y luego pues en esa misma audiencia te vas en este sentido a un ofrecimiento de tus pruebas, al ofrecimiento de las pruebas de los institutos, y obviamente depende del tipo de pruebas que estén ofreciendo cada una de las partes, son las que se van a desahogar y tendrán que en este sentido señalar una fecha para el desahogo de las mismas. ¿Por qué era de resolución? Se supone que cuando no hay pruebas que sean contrarias entre las partes y que todo coincida, en ese momento debería de resolver. Sin embargo, la Junta, al ser tripartita, tenía que llevar un procedimiento en el cual, es decir, pues ya se tenía la etapa de demanda y excepciones, ya se tenía la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, ahora se tenían que desahogar en otro momento las pruebas, dependiendo de qué se ofrecieran, para luego ver que ya no hubiera nada que desahogarse o que quedara pendiente en ese expediente, pasarlo a un dictaminador, que son personas especiales que se dedican a estudiar todo el expediente para hacer un proyecto de resolución. Es decir, acorde al conocimiento de ellos, veían, bueno,
pues la parte actora o el trabajador o los beneficiarios, si acreditaron esto, aquello, el otro, los institutos o no acreditaron esto o si acreditaron lo otro, para que de esa manera él pudiera hacer un proyecto de resolución que después pasa y todavía sigue pasando en la Ciudad de México a votación del representante de los trabajadores, del representante de los patrones, del presidente. Ellos votan y obviamente van a ver si esa resolución conocida como laudo está bien hecha por el dictaminador o no, o si le tiene que cambiar algo o no, y ya lo dejan así para que de esa manera salga un laudo o una resolución en materia laboral. Y bueno, ya viene otra serie de procesos, pero es así como se manejaba y se maneja hasta ahorita las audiencias de ley. La audiencia de ley es básicamente donde se da contestación a la demanda. Si tú no compareces en esa audiencia donde se da contestación a la demanda, se va a tener tu demanda contestada en sentido afirmativo porque tú no hiciste uso de la voz, pero vas a tener oportunidad de ofrecer lo que se llama pruebas en contrario. Es decir, si la parte actora al abogado se le pasa por la fecha de la audiencia de ley, es decir, que no va a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, no hay tanto problema. ¿Por qué? Porque pues aunque ya no podrá modificar nada de su demanda con posterioridad, pero la demanda que ya quedó entablada va a quedar así como tal, como la presentó. Y entonces la parte demandada tendrá que dar contestación. La parte actora tiene oportunidad que en la siguiente audiencia ofrecer sus pruebas normales. Al trabajador realmente no le perjudica tanto si es que los datos de tu demanda ya se encontraban bien desde un inicio. Pero a quien sí le perjudica mucho en esta audiencia de ley es a la parte demandada, porque si tú no llegabas o no llegas a esta audiencia, pues obviamente no podías dar contestación a la demanda y tenían, por cierto, todo lo que la parte actora reclamaba, y pues obviamente tenías que ofrecer tus pruebas de otra manera en la siguiente audiencia, diferentes a un procedimiento ordinario. Es decir, tenías que ofrecer tus pruebas o las tienes que ofrecer en contrario, es decir, aunque no di contestación a la demanda, pero estoy ofreciendo pruebas que demuestran que a lo mejor el trabajador no ganaba ese salario o no trabajaba ahí, etcétera, ¿ok? Así es como se manejaba en las juntas de conciliación y arbitraje las audiencias de ley, que es la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Mientras que en la Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que es para los trabajadores al servicio del Estado, tú tienes que demandar y ofrecer tus pruebas al mismo tiempo. Si tú no presentas tu demanda con las pruebas adjuntas, no se te tendrá por entrada o no se le dará entrada a tu demanda. Si tú no te presentas a la audiencia de ley en el día y la hora que te fue señalada, entonces tu demanda se va a desechar y ya no tendrás oportunidad de demandar nuevamente porque ya agotaste esa instancia, ¿ok? Igual que en la Junta Federal, y en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, es básicamente lo mismo. Entonces, así es como se manejaban las audiencias de ley ante las juntas federales y las juntas locales, pero pues obviamente la parte actora tenía más beneficios. Pero, ¿qué pasaba? Si tú en tu audiencia de ley, que en la etapa de demanda y excepciones, cuando el demandado tenía que dar contestación, hacías uso de la voz, es decir, yo comparezco, y en vez de dar contestación a la demanda, era omiso en ese momento de dar contestación a la demanda. La Ley Federal del Trabajo, hay un artículo que nos establece que tú en tu uso de la voz de tu etapa de demanda y excepciones, si no das en ese momento contestación a la demanda o haces alguna solicitud porque a lo mejor modificaron la demanda,
vas a perder el derecho a contestar tu demanda y por ende no vas a poder ofrecer pruebas en la siguiente etapa. Es decir, que ya perdiste tu juicio, así, para pronto, ¿ok? Entonces, así es como se manejaba y se maneja todavía en Ciudad de México estas audiencias de ley. Y en lo que hace a los procedimientos especiales, pues ya les comenté más o menos cómo se lleva a cabo esto. Ahora vamos a lo siguiente, ¿no? En este sentido, ya como tal, cuando hablamos de el nuevo procedimiento que nos está normando ahora sí, o que norma el procedimiento laboral, esta nueva Ley Federal del Trabajo, pues es diferente. ¿Por qué? En el procedimiento anterior, lo que pasaba era lo siguiente, ¿sí? Podía ser de manera escrita y podía ser de manera oral, es decir, eran mezcladas. Presentabas tu escrito de contestación, tu demanda, hacías pues manifestaciones verbales, ¿ok? Pero en el nuevo procedimiento laboral ya no es así. En el nuevo procedimiento laboral, donde ya existen los tribunales laborales que están funcionando en Estado de México, en Toluca y en algunas partes de algunos estados, menos en Ciudad de México todavía, allí se están recibiendo demandas en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, pero aquí no. Aquí, para que tú puedas llevar a cabo tu audiencia preliminar, tienes que llevar ciertas cuestiones. En la Junta de Conciliación y Arbitraje, el trabajador tiene 60 días, es decir, 2 meses, que se cuentan por días hábiles, no días naturales, es decir, únicamente se cuentan de lunes a viernes, siempre y cuando no se atraviesen días feriados o de descanso obligatorio, para que se venzan los 60 días y pueda presentar su demanda. Dentro de esos 60 días, él puede presentar su demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México o la Junta Federal, ¿ok? Pero en Estado de México ya no es así, ¿ok? En Estado de México, para que tú puedas llevar a cabo tu audiencia preliminar, ¿qué tienes que hacer? Primero, se agota otra instancia antes de presentar tu demanda, que es la fase de conciliación como tal. Tienes que ir a una autoridad separada del Tribunal Laboral, agotar esa instancia de la conciliación. Cuando agotas esa conciliación, te tienen que dar una hoja especial que diga no hubo un arreglo, para que de esta manera se le dé entrada a su demanda. Dentro de esos 60 días, tú tienes 45 días hábiles dentro de esos 60 para agotar la etapa de conciliación. Si en esos 45 días tú no llegas a un arreglo ante esa otra autoridad, que no es el Tribunal Laboral, entonces te van a dar una hoja. Vas a poder presentar tu demanda, vas a anexar esa hoja y aquí viene lo más importante. ¿Por qué? En este nuevo procedimiento laboral se compone de la siguiente manera. Tiene una etapa escrita y tiene una etapa de oralidad, ¿ok? Aquí ya no hay una conciliación, aquí ya no hay una audiencia de ley, es decir, ya no hay una audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y tampoco hay una audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Aquí ya no. Aquí ya el procedimiento es totalmente distinto. Aquí, acorde a la nueva ley, tiene estas dos fases, que es o etapas, que es la etapa escrita y la etapa oral. En la etapa escrita, ¿qué viene siendo? Bueno, presentas tú tu escrito de demanda y ahora sí, en tu mismo escrito de demanda tienes que ofrecer tus pruebas. Si no ofreces tus pruebas, pues obviamente, ¿cómo le vas a acreditar al juez que tienes derecho a esas prestaciones? ¿O cómo las vas a acreditar? Me disculpo, pero tengo que refrescar mi garganta.
y no es vino, es agua, es una especie de jugo, entre jugo y puré de manzana. Pero bueno, en esta fase escrita tienes que presentar tu demanda con tus pruebas, es decir, tienes que anexar a tu mismo escrito de demanda tus pruebas y ofrecer en ese mismo escrito tus pruebas. Una vez que tú presentas tu demanda, que es en la fase escrita, entonces el tribunal tendrá que hacer un acuerdo en el que diga si se le da entrada a tu demanda o si te faltó algo. Y bueno, si te faltó algo se llama prevención, es decir, te dan la oportunidad que tú en un término de 3 días hábiles, a partir de que se te notifique, puedas subsanar esos errores o eso que te faltó en tu demanda. Si no se te previene y se le da entrada hacia tu demanda, entonces se le va a notificar a la parte demandada. En el anterior procedimiento con las juntas de conciliación y arbitraje te decía que tú podías dar contestación a tu demanda en un término de 10 días o que hubiera un espacio que estuviera corriendo, un término después de los 10 días en que fuera antes, más bien que la audiencia estuviera señalada después de esos 10 días hábiles para que tú dieras contestación a tu demanda. Y tú podías dar contestación a tu demanda en la audiencia de ley. Ahora no es así. En el nuevo procedimiento de la Ley Federal del Trabajo, que ahorita ya entró en vigor desde el 20 y la última reforma de este año, nos dice que a la parte demandada se le dará un término de 15 días hábiles a partir del momento en que se le notifique la demanda para que presente su escrito de contestación acompañado de su ofrecimiento de pruebas, es decir, que acompañe su contestación con el escrito donde ofrece sus pruebas, ¿ok? Esa es en la etapa escrita. Entonces, en ese término de 15 días, tú tienes que dar contestación a tu demanda por escrito, ofrecer tus pruebas en ese escrito y exhibir tus pruebas ante el tribunal. Una vez que el demandado hace eso, se le dará un término entonces de 8 días a la parte actora para que él en esa fase escrita pueda objetar, se llama objetar las pruebas, es decir, como rechazar las pruebas que está ofreciendo la parte demandada y ofrecer otras pruebas relacionadas o contrarias a las que está ofreciendo la parte demandada, no a las que ya ofreció inicialmente, sino acorde a las que está ofreciendo la parte demandada. Una vez que corren esos 8 días hábiles, entonces dentro de ese término de 8 días hábiles, la parte actora tiene que presentar su escrito. Llegado ese término, entonces el tribunal hará una certificación si la parte actora hizo manifestaciones o no hizo manifestaciones. Si es que la parte actora hace manifestaciones en esa etapa escrita o fase escrita, se le correrá traslado a la parte demandada con un término de 3 días para que él manifieste algo de lo que ya había manifestado la parte actora en estos últimos 8 días. Una vez que se llegue esa etapa, entonces lo que va a proceder es lo siguiente. El tribunal va a cerrar esa fase escrita, es decir, ya se agotó esa fase escrita y entonces señala una audiencia para tu audiencia preliminar. Una audiencia preliminar es totalmente diferente a una audiencia de ley. En una audiencia de ley tú presentabas en ese momento tu contestación a la demanda y en otra audiencia tu escrito de pruebas y tus pruebas. Aquí ya no, aquí ya todo tiene que estar en la fase escrita. ¿Ok? Para que entonces cuando se lleva a cabo este señalamiento de audiencia, que es la audiencia preliminar, y que ahorita les voy a comentar esta parte, aquí. Es que el día de hoy tuvimos audiencia y pues obviamente tuve que llevarme mi ley y pues tuve que hacerle aquí algunas cuestiones. Aquí nos habla, más bien nos señala en el artículo 870 el procedimiento ordinario, porque también cambia esta audiencia preliminar en el procedimiento especial. En el procedimiento ordinario, pues nos dice el artículo 870 que las disposiciones de este capítulo, pues rigen el procedimiento ordinario, ¿ok?
En el 870 bis, pues las partes no podrán invocar en ninguna etapa procesal antecedente alguno relacionado con algo distinto. Luego, el procedimiento ordinario se iniciará con la presentación de la demanda ante Oficialía de Partes Común. Era lo que yo les comentaba. Y bueno, pues aquí ya viene una parte, ¿no? En esta audiencia preliminar, ya como tal, viene, aquí está, lo siguiente. Aquí en esta audiencia preliminar, de acuerdo al artículo 873, pues inciso E, tiene por objeto depurar el procedimiento y resolver las excepciones dilatorias y planteamientos de las partes. Ahorita les voy a explicar eso. Establecer los hechos no controvertidos, admitir y desechar las pruebas ofrecidas por las partes y citar para audiencia de juicio, entre otras. La audiencia preliminar se desarrollará de la siguiente manera. Bueno, antes de eso, vamos a lo siguiente. Cuando nos dicen que la audiencia preliminar es para depurar el procedimiento, ¿qué va a pasar? Que bueno, ya se agotó la fase escrita, entonces ya hubo oportunidad para que el secretario instructor y el juez en este tribunal, que ahora ya va a ser un juez para todo y es el mismo juez el que lleva tu audiencia, y ese mismo juez es el que dictaminará o resolverá o emitirá la resolución o la sentencia llegado el momento y en que se desahoguen todas las pruebas que se tengan que desahogar. O sea, él mismo va a conocer en toda la etapa del procedimiento, desde la escrita hasta la última audiencia donde se dicte la resolución de tu juicio. Y en las juntas de conciliación y arbitraje no era así. Entonces aquí se tiene estimado que, como yo les decía hace rato, de entre 6 meses a 1 año se puedan llevar a cabo estas cuestiones. Luego, cuando hablamos de la depuración del procedimiento, pues obviamente aquí el juez ya debió de haber resuelto esa parte, es decir, el juez va a revisar los escritos de las partes y va a ver qué hechos, tanto de la demanda o lo que está demandando el trabajador y lo que está contestando el patrón, coinciden y qué es lo que no coincide, para que entonces aquellos puntos de la demanda, como de las pruebas ofrecidas por la parte actora, como la contestación de demanda y de las pruebas ofrecidas por la demandada, cuáles son las que no coinciden, y aquellas que no coincidan, entonces son las que se van a desahogar. Ok, son aquellas que que se van a desahogar. Me disculpas que me llegó un mensaje. Entonces, cuando hay contradicción de hechos y contradicción de prestaciones y contradicción de pruebas, esas son las que sí se van a desahogar. Mientras que aquellas que sí coinciden no se van a desahogar, y por ende pues ya no tiene caso mencionar esos puntos. Luego, aquí dentro de esta audiencia preliminar se puede llevar a cabo un recurso que se llama el recurso de reconsideración. ¿Cómo va esto? Y dirán, ¿y eso para qué me sirve a mí? Bueno, probablemente cuando un trabajador demandó, a lo mejor demandó mal, y probablemente el secretario instructor, que es una persona que tiene más o menos las facultades casi del juez, pues acordó algo y lo acordó mal y le perjudica a la parte patronal. O probablemente la parte patronal no dio contestación a la demanda y ofreció pruebas en contrario, o dio contestación a la demanda pasado el término, o algo hizo la demandada que pues a ti como parte actora no te checa, o dice, ¿sabes qué? Pues este abogado pues no tiene esas facultades, o no es licenciado en derecho, o contestó mal. Entonces tu abogado puede plantear lo que se llama un incidente, ya sea de nulidad, es decir, que una notificación no estaba bien hecha, o un incidente de personalidad, porque a lo mejor quien está acudiendo a esa audiencia no es licenciado en derecho, o algo le faltó, ¿sí? Entonces, bueno, cuando se plantean esos incidentes en la fase escrita,
En la audiencia preliminar, si no te lo resolvieron, el juez te va a dar ese uso de la voz para que tú vuelvas a manifestarle y decirle, a ver, su señoría, reconsidere ciertos puntos que no estaban bien pues descritos, o que yo interpuse este incidente y no lo resolvieron, y en ese momento el juez tendrá que resolver si es procedente o no tu reclamación en ese incidente de reconsideración. Es para que tú hagas cambiar de opinión al juez sobre algún punto en específico que a ti te esté perjudicando, o que a tu representado lo esté perjudicando, ¿ok? Ya sea que vayas por el trabajador o que vayas por el demandado, ¿ok? Si no se desahoga esa etapa o no se plantea ese incidente de reconsideración, bueno, pues entonces, ¿qué va a pasar? Su señoría, pues se va a abrir la audiencia, el auxiliar de sala, que también es un abogado, que es el que está leyéndole a su señoría y que está dictando algunas cuestiones, pues te va a hacer comparecer a ti, va a hacer comparecer, es decir, que va a decir su señoría, el trabajador fulanito de tal está presente y se identifica con su INE o con su licencia o con algún documento oficial. Y sus abogados o su abogado también se identifica y está presente en la audiencia, y los del patrón también. Entonces se va a abrir así la audiencia. Luego, una vez que te identifican o el juez legitima tu personalidad, porque así se le llama, es decir, que sí corresponde la persona que está compareciendo, que las cédulas sí corresponden, pues te hacen que te levantes de donde estás tú en tu lugar, y te dicen que para abrirse a la audiencia te tienes que conducir con verdad, que no debe ser con falsedad, que porque se considera un delito, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que va a pasar es que te van a pedir, ya no vas a poner, porque hace poco en un programa pues comentaron algo así que pones tu mano sobre la Biblia, no, ni sobre la Constitución, pero sí te piden que te pongas de pie, y donde está su señoría hay unas banderas, está pues la del tribunal y la de en nuestro país, y otra que realmente no recuerdo de qué es, y lo lamento, pero no me acuerdo. Te piden que tú te levantes, y el juez te pregunta, a ustedes comparecientes, protestan conducirse con verdad y hacer lo mejor del ejercicio de su profesión. Y uno pues se tiene que levantar, levantas tu mano derecha, así como si estuvieras haciendo uno de los saludos de Hitler, así. En vez de decir Hi Hitler, obviamente vas a decir sí, protesto. Entonces, cuando te hace esa pregunta su señoría, pues obviamente las audiencias se están grabando y tú tienes que decir que sí protesto conducirme con verdad. Una vez que se lleva eso, bueno, pues se sigue con la otra etapa. Su señoría pues te dice, yo ya analicé su escrito de demanda, su contestación, si procede esto o no procede aquello, o estos extremos son los que se tienen que desahogar, y luego pues los exhorta nuevamente a las partes para que lleguen a unas pláticas, y en esas pláticas ver si se llega a un arreglo conciliatorio, y al llevarse a cabo un convenio o hacerse un convenio dentro de esa etapa preliminar. Pero aquí ya no se van a ofrecer pruebas, las pruebas que se hayan ofrecido en la etapa escrita son las que se van a desahogar dependiendo del criterio de su señoría. En esta audiencia preliminar básicamente es eso, es decir, ¿saben qué? Sí, hay que desahogar estos puntos de estos hechos, o hay que desahogarse estos extremos de estas prestaciones, de estas pruebas que presentaron las partes, sí se van a desahogar las siguientes. Y entonces, en esa etapa pues preliminar, después de que se lleve a cabo esto, se nos dará el uso de la voz a nosotros para pues comentar algún hecho controvertido, es decir, que pues como yo les decía, algo que no te parezca de la audiencia, o que quieras hacer cambiar de opinión a su señoría, o en este caso al juez. Y posteriormente, una vez que se desahoga
todas estas etapas en la audiencia preliminar, al final de la audiencia se va a señalar una nueva fecha que ya va a ser la audiencia de juicio oral o la audiencia de juicio como tal. En esa audiencia de juicio, pues ya se van a desahogar las pruebas pertinentes, las pruebas necesarias, como son las confesionales, las testimoniales y inclusive se tienen que desahogar en esa misma audiencia las periciales. ¿Qué son las periciales? Bueno, pues cuando a lo mejor te presentan un documento que dicen que sí firmó su renuncia el trabajador, y a lo mejor el trabajador pues dice que no lo firmó, y se tiene que hacer un estudio con personal especializado, pues donde tienen que ver si las firmas son del trabajador, si la huella coincide, si el documento no fue manipulado. Pero en la audiencia preliminar es básicamente depurar el procedimiento. Aquí ya no va a haber audiencia para ofrecimiento de pruebas, aquí ya no va a haber audiencia para dar contestación a la demanda. Mientras que en el procedimiento anterior, y que todavía se está llevando en la Ciudad de México, sí se está permitiendo que se lleve a cabo esta parte todavía, pero para Estado de México, Toluca y algunos estados de la República ya se está trabajando en los tribunales laborales. Entonces, aquí ya no te hacen que pongas tu mano arriba y otra en la Biblia ni en la Constitución, únicamente te piden que señales tu mano derecha hacia los símbolos patrios, porque los símbolos patrios son los que nos representan, y de esa manera tú protestes conducirte con verdad y obviamente en el ejercicio de tu profesión. A nosotros como abogados, incluso pues al trabajador también le piden que se conduzca con verdad de todos los hechos que ha manifestado en su escrito de demanda. Entonces, en este nuevo procedimiento, la etapa que es de audiencia preliminar ya es básicamente esto. Ya no se ofrecen pruebas ni en contrario ni por escrito. Todo lo que se solicite a partir de la audiencia preliminar y a la audiencia de juicio tiene que ser de manera oral, ya no será aceptada de manera escrita. Así es como se está llevando a cabo esto. Obviamente se llama que se levantan actas mínimas, ya no son actas como antes se llevaban a cabo, que eran de toda la audiencia, la mecanógrafa o el estenógrafo, porque podía haber mujeres y podía haber hombres, que sí los hay, que ahora son técnicos. Ellos escribían todo se lo dictabas tú, que comparece la parte actora fulanito de tal, que se identifica con cédula o con identificación, que exhibe su carta poder, la parte demandada igual, que doy contestación a la demanda en términos de un escrito de tantas fojas, que lo ratifico y lo reproduzco, que se exhibían los pliegos de posiciones para que se desahogaran las audiencias. Y bueno, en esta etapa del nuevo procedimiento en los tribunales laborales ya no hacen eso, nada más se levanta un acta mínima. ¿Qué es un acta mínima? Bueno, que se levanta la fecha de la audiencia, la hora de la audiencia señalada, quién es su señoría o el juez que está compareciendo, quién es el auxiliar de sala, que es el que le ayuda a su señoría, quiénes son las partes que están compareciendo, con qué se identifican y nada más. Todo lo demás es videograbado porque tienen una cámara o tienen cámaras especiales y que se proyectan en una pantalla especial para que todos aparezcamos cuando está hablando su señoría, cuando está hablando la parte actora, cuando está hablando la parte demandada. Y al final de la audiencia se te da el uso de la voz para que tú solicites copia de audio y video, y así como el acta mínima de la audiencia en la que estás compareciendo. Mientras que en las actas que se levantaban o se levantan en las juntas de conciliación y arbitraje todavía, pues te dan toda una copia de, no sé, varias hojas por escrito, y pues aparte de la que te daban, pues tú tenías la oportunidad de sacarle copia para dárselo a tus clientes. Es decir, si tú ibas o vas por parte trabajadora,
y todavía estás llevando demandas en la Junta de Conciliación y Arbitraje, ya sea en la local o en la federal de Ciudad de México, tienes la oportunidad, incluso en la federal de Toluca, tienes la oportunidad de que todos esos acuerdos que te dan por escrito, sacarle copias y dárselos a tu cliente o al trabajador, o si es por demandado igual. Aquí en el nuevo procedimiento ya no es así, ya no le puedes dar un acta por escrito a tu cliente ni al trabajador. También se los digo, porque muchas veces los trabajadores revocan a uno porque dicen, es que no me dio mi escrito, es que no me dio copia de nada. No, a partir de este momento ya no hay copias físicamente. Cada uno tendrá que llevar una memoria totalmente virgen, es decir, nueva. No nada de que reformateada, no. Totalmente nueva, para que en esa audiencia les estén grabando las audiencias que se van a desahogar, la audiencia preliminar, la audiencia de juicio, y si en esa audiencia de juicio no se terminan de desahogar las pruebas, bueno, pues la siguiente hasta que se terminen de desahogar sus pruebas. Ya nos están dando copias de las audiencias como tal, nada más del acta mínima, ¿ok? Entonces, bueno, pues básicamente así es como se está manejando. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Bueno, la ventaja del procedimiento ordinario como especial ante las juntas de conciliación y arbitraje es que, bueno, pues era por etapas, ¿no? Se podía llevar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y si no comparecías tú como parte demandada, pues no había problema. Llegada a la siguiente audiencia, que era la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, tú podías ofrecer tus pruebas y no pasaba nada, ¿ok? Igual para la parte actora, podía ofrecer sus pruebas en la etapa correspondiente, aunque no hubiera comparecido a la audiencia de ley. Las desventajas es que si tardan mucho los laudos en resolverse. Hay asuntos que tienen hasta 20 años y no se han resuelto, ¿ok? En las ventajas y desventajas de el tribunal laboral, es decir, de esta ley federal del trabajo reformada y estos nuevos tribunales, es que las desventajas es que si tú en ese lapso de 2 meses y dentro de esos 2 meses, esos 45 días, no llegaste a una conciliación, es pérdida de tiempo. Si tú no solicitas esa etapa de conciliación ante los centros de conciliación y arbitraje o centros laborales o centros de trabajo, en este caso, no se te va a dar entrada a tu demanda. Aun cuando tú en ese lapso de 2 meses tú presentes tu escrito ante el tribunal, te lo van a rechazar. Esa es una de las desventajas. En la antigua ley no importaba que tú no fueras a tus pláticas conciliatorias, que no tuvieras una conciliación. Bastaba con que en ese plazo de 2 meses o 60 días hábiles, tú presentaras tu escrito de demanda y le daban entrada. Ahora con el nuevo procedimiento no se puede hacer. Primero tienes que ir a estos centros de conciliación, tienes que agotar ese procedimiento de esos 45 días y forzosamente a ti como trabajador te tienen que dar una hoja que dice constancia de no conciliación. Si tú no tienes esa hoja de constancia de no conciliación, no le darán entrada a tu demanda, es decir, no vas a poder demandar si es en Estado de México. Si es en Ciudad de México, todavía están recibiendo demandas en las juntas de conciliación y arbitraje local y en la federal. En Estado de México, como es Texcoco, Nezatlán, Catepec y Cuautitlán, ya son en los tribunales laborales. Entonces tienes que agotar esa instancia, tienes que anexar a tu demanda pues esa constancia de no conciliación, tus pruebas también, y pues obviamente la ventaja de este nuevo procedimiento es que se tiene pensado, o se supone que el nuevo procedimiento es que se puedan resolver estos conflictos laborales y que haya sentencias en un término de 6 meses a 1 año máximo. Se piensa. Obviamente apenas se están empezando a llevar estas audiencias, apenas los laboralistas también, los que desconocen cómo llevar audiencias de esta manera, o los que no han tomado estos diplomados, pues
tienen que estudiar más, digo, nosotros también tenemos que estudiar más, pero hemos tenido oportunidad de estar cursando diplomados o estar en talleres o en cursos de este nuevo procedimiento pues laboral que sí nos ayuda. Entonces se tiene pensado que entre 6 meses a 1 año máximo a partir de que se presenta tu demanda se puedan resolver estos asuntos, y obviamente quien los va a resolver va a ser el mismo juez que va a conocer tu expediente desde un principio. Otra desventaja de estos nuevos tribunales: no hay expedientes físicos. Si tú vas a ir a revisar tu expediente, ya no va a ser como en la Junta de Conciliación y Arbitraje, que tú llegabas a tu junta específica y que ya sabías que te ibas a tu archivo, y aunque te formaras 1 hora ahí en la colísima para que te dieran informes y que te permitían físicamente tu expediente, aquí ya no. Aquí, para que tú puedas checar tu expediente, tienes que ir, obviamente, ya debiste de haber acreditado tu personalidad y estar autorizado desde un inicio, desde que se presenta tu demanda, ya sea de la parte actora o de la parte demandada. Tienes que ir al tribunal, y cada que vas a checar un expediente es virtual, ya no es físico, es un expediente totalmente virtual, ¿ok? Es decir, hay unas especies de pantallas, son unas como iPads así chiquitas, sí, chiquitas así, un poquito más grandes que mi celular, que tienen un sistema especial y una página especial del tribunal para que cheques ahí tu expediente. Pero no puedes llegar y checarlo así. Cuando llegas tienes que llenar una papeletita, ahorita no la tengo aquí a la mano y tendría que levantarme para enseñárselas. Pero bueno, ahorita veo si me puedo levantar y se las traigo. Se llena una papeletita con el número de expediente, por qué parte vas, la fecha en que estás solicitando revisar ese expediente, y el tribunal tendrá que activarte un NIP especial en ese momento, que tendrá una vigencia únicamente de 3 horas. Desde el momento en que te la activan son 3 horas para que tú puedas checar tu expediente en esa pantallita, ¿ok? O sea, no es como que llegas, ahí voy a revisar hoja por hoja de mi expediente, no. Sí va a haber todas las hojas de tu expediente, pero de manera virtual. Esa es una de las desventajas, porque, por ejemplo, aquí en el Tribunal Laboral está dentro del edificio de juzgados familiares y civiles de aquí del Bordo Nesa o Bordo de Xochaca y Nesa. Pero como está ese edificio pegado a las salas de oralidad y al reclusorio Bordo Nesa, la señal se interrumpe constantemente. No solamente de dispositivos, es decir, celulares y todo, sino incluso del mismo internet que tienen ellos en su sistema. O sea, no te dan a ti internet, tú debes de llevar internet en tu teléfono y ya. Pero, y tu red, obviamente. Pero para checar tu expediente en ese momento ahí en el tribunal, ellos tienen un internet y obviamente su sistema, pero por esta cuestión de que están casi al ladito, muy pegados al reclusorio, interrumpen la señal constantemente. Y las desventajas horribles es que tú, para que cheques tu expediente, no carga la página. Si son muchas hojas, tarda muchísimo en cargar la página para que vayas revisándola de una en una. No te permiten sacar fotografías y obviamente no hay un acuerdo por escrito que te lo den, ¿ok? Entonces tienes que estar checando para que no se te pase una notificación o un boletín o algún acuerdo, alguna fecha importante no se te debe de pasar. La otra es que, entre comillas, la ventaja es que te dan un correo institucional, es decir, tú tienes que tramitar con cierta documentación un correo derivado del tribunal, es decir, un correo que ellos te van a designar como tribunal. Y debes de llevar también una memoria nueva, única y exclusivamente para ese correo institucional, independientemente de una memoria nueva, para que ahí te guarden todas tus audiencias, ¿ok? Entonces,
tienes que llevar esta memoria, tienes que llevar tus papeles y como se les interrumpe mucho el sistema y tienen que dar de alta estos correos institucionales, no queda el mismo día, pueden pasar hasta 5 días para que te entreguen esos correos institucionales. Se supone que la ventaja de esos correos institucionales es que tú entres con ese correo que te dan y esas claves que te dan para que tú estés checando por lo menos cada tercer o cuarto día tu expediente de manera virtual y no se te pase alguna fecha. Desventaja. Pues también falla el sistema, tardan mucho en que te den el correo institucional y luego aparte que te lo dan, tienes que hacer un escrito en cada expediente que puedas tener para que te den acceso a cada expediente con ese correo y le tienen que hacer un acuerdo y tarda varios días para que te den acceso a esos expedientes virtuales. Y pues en las juntas de conciliación, ahora si llegabas, te formabas, veías tu expediente físicamente, podías sacarle copias, encargar las copias si se las sacaban, o podías tomarle fotografía y no había ningún problema. Aquí ya no puedes sacar fotografías, no puedes videograbar las audiencias. Obviamente a veces nosotros nos las ingeniamos, que no debería de ser así, ¿verdad? Pero a veces nosotros nos las ingeniamos no por subirlo a redes sociales, muchas veces lo hacemos porque aunque tomamos nota y se los puedo decir que el día de hoy yo llevaba parte de mi ley federal del trabajo, mi libretita, pero llega un momento en que el juez va tan rápido que no te permite hacer anotaciones completas, entonces tienes que ver la manera pues de grabar la audiencia o el audio para que posteriormente a eso, en lo que te dan tu copia de audio y video de la audiencia, pues tú puedas estudiar qué fue lo que te faltó o qué es lo que no te faltó, ¿ok? Pero esas son las ventajas y las desventajas de este nuevo procedimiento laboral con el anterior. Lo cierto es que en las juntas también tienen mucha carga de trabajo, pues son asuntos que, híjole, no tienen 10, 20 años, por ahí así, y sí tardan mucho en resolverse. Entonces a veces también la maña de uno como litigante, pues tienes que pues hacer ciertas cuestiones como para que salgan antes tus asuntos, pero luego los clientes no entienden eso, ¿no? Porque hay abogados que desconocen la materia laboral y les dicen cosas de verdad que no son. Por eso es que yo llevo estos temas para que ustedes vean a qué se están enfrentando. Porque cuando tienen demandas laborales, algunas salen antes, otras no se llevan. Bueno, pues porque hay una serie de procedimientos que se tienen que agotar y que en estos nuevos tribunales, ¿cómo es que se está manejando? De hecho, hace rato hice un TikTok y puse en el fondo una fotografía que le tomé a la sala del tribunal de aquí de Bordonesa, en donde estábamos llevando la audiencia. Obviamente, pues no aparece ni el juez, ni el auxiliar, ni nadie, sino en un receso que nos dieron fue cuando yo tomé la foto de la sala vacía para que no hubiera ningún problema. También tomé un pequeño video como de 30 segundos o 60 segundos más o menos, para que vean cómo está la distribución. Ese lo subí al perfil de Fiat Justitia per Humanis, está público para quien quiera conocer cómo es una sala de oralidad, pues pueden ver ese pequeño extracto, porque les digo, no se pueden videograbar las audiencias. Yo tendría que, pues no sé, ¿verdad?, pedir autorización, que no creo que me la den el titular del despacho, como para poder subir partes de la audiencia, pero pues obviamente como están los nombres de los demandados, por cuestiones de seguridad no creo que lo permita, pero si no, más adelante voy a ver si en algún momento me permiten hacer como una entrevista ahí a algún secretario de acuerdo, bueno, un secretario instructor, o a su señoría ahí en el tribunal, o al auxiliar de sala, y ya pues ya se los pasaría a ustedes.
Pero básicamente es así como se están llevando estas cuestiones. Pero bueno, pues ya estamos llegando ahora hacia la recta final del programa. Yo sé que pues muchos pues desconocen esta materia, yo sé que están acostumbrados a que les lleve muchos programas de otras materias, pero pienso que esto es algo bueno para que ustedes lo sepan. ¿Cómo se llevan las audiencias? Para que ustedes también cuando les toque, si ya demandaron a alguien o los demandaron, pues a que se atengan, a quién acudir. Si quieren pues una asesoría personalizada, esa ya pues ya es en privado, obviamente porque son casos muy específicos, pero pues si quieren acercarse conmigo o buscar a alguien más, están en todo su derecho, pero siempre y cuando yo les recomiendo sean especialistas en materia laboral para que no vayan a hacer cosas que los perjudiquen a ustedes en una situación obrero-patronal, ¿no? A ver, déjenme parar rapidísimo por la hojita que les digo. Ya, ay, me lo caí abajo. Bueno, les decía, cuando uno va a checar sus expedientes laborales, a ver si se ven, no se ven. Ay, un momento. Voy a rechazar, perdón. Ay, pancito. Si alguien le puede avisar de mis colegas que esté viendo, que le digan a Iván Segovia, por favor, que no me esté marcando ahorita que estoy en transmisión, se los agradecería. Así que bueno, aquí está, aquí sí se ve más o menos. Esta es una papeleta del tribunal donde pues lleva esos datos. Ay, bueno, sí, nada, de todos modos no se ve la demandada, pero el tribunal tiene que darte este NIP. Es decir, una vez que tú llenas esta papeleta, pues obviamente te piden tu identificación oficial, ya sea tu cédula, o tu INE, o tu IFE, o tu pasaporte, y que estés autorizado por la parte actora o demandada. Y con base a eso, entonces, te tienen que activar ese NIP. Les decía que únicamente dura 3 horas. A mí me lo activaron a las 12:57, unas 57, 2:57 y 15:57. 3 horas para que tú puedas hacer uso de este NIP, de una papeletita así que te deben de dar, y puedas revisar tu expediente. Cada expediente que vas a revisar en el tribunal laboral te dan NIPs totalmente distintos. Por eso es que se activa este correo o buzón institucional, bueno, correo institucional, para que tengas acceso en tus expedientes por completo y así no tengan que estarte activando NIP por NIP, ¿ok? Así que bueno, pues espero que les haya gustado el programa. Una disculpa por estas interrupciones de estas llamadas, de que me hablo el titular del despacho, que a veces es mi medio jefe, a veces es mi jefe, a veces ya no sé ni qué sea, pero bueno, ¿no? Entonces, una disculpa, pero pues ya saben cómo es esto. También una disculpa porque ahorita también sonó el teléfono cuando les he dicho que no me llamen cuando estoy haciendo transmisión, pero bueno, pues espero que les haya gustado el programa. Más al ratito, ya en unos minutos que termine la transmisión, ya va a estar la repetición aquí en la fanpage, y más al ratito, ya yo creo que como eso de las 10 de la noche, ya va a estar subido al canal para que pues puedan verlo allí. Yo los invito a que vean la cápsula que hice la semana pasada, que es el procedimiento tanto administrativo como jurídico para el otorgamiento de pensión por viudez y por orfandad. ¿Por qué? Porque no es el porcentaje igual. Cuando se habla de una pensión, ay, una disculpa. Cuando hablamos de una pensión por orfandad, es decir, aquellos hijos menores de edad o mayores de edad dentro del rango de 25 años, o si son
mayores a 25 años, pero que tienen una discapacidad y que está acreditado por un juez de lo familiar, que es interdicto, que no tiene la capacidad para mantenerse por sí solo, tienen derecho a esta pensión de orfandad cuando el trabajador fallece, ya sea trabajadora o trabajador, ¿ok? Pero en este sentido, únicamente tienen derecho a un porcentaje que puede variar del 11% al 20% del último salario que estuviera percibiendo el trabajador, ya fuera pensionado o ya fuera activo, ¿ok? Es entre el 11% y el 20%, mientras que en la pensión por viudez puede variar del 40 al 50% del salario que tenía el trabajador, ya fuera pensionado o activo, ¿ok? Es decir, no les corresponde la pensión al 100% completa, excepto con algo, ahora sí, solo con algunas excepciones que nos maneja la ley del Seguro Social y obviamente la ley del ISSSTE, pero esa es con ciertas especificaciones, pero normalmente el otorgamiento de pensión que se les da a los beneficiarios, en este caso al cónyuge o al viudo o a la viuda o al concubinario o a la concubina, pues va del 40 al 50% máximo, y a los de orfandad que va del 11 al 20% por cada hijo que dependiera económicamente de el trabajador fallecido, ¿ok? Esta pensión se va a suspender, esta pensión de orfandad se va a suspender llegada la mayoría de edad, que es de 25 años. Una vez que se llega a los 25 años, se suspende esta pensión por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social o por parte del ISSSTE, ¿ok? Si tiene algún tipo de discapacidad y que esté acreditado por un juez de lo familiar, entonces será hasta el fallecimiento de esa persona. Para los de viudez, esta va a tener derecho a esta pensión, ya sea concubinario, concubina o cónyuge, hombre o mujer, que sobrevivan el resto de su vida, siempre y cuando no viva en concubinato con otra persona y no contraiga matrimonio, ni tampoco que se dé de alta en el Seguro Social y que esté trabajando o que esté dado de alta en el Seguro Social y trabajando. Puede trabajar siempre y cuando no lo den de alta en el Seguro Social. Digo, ese es un tip escondido por abajo del agua, dirían, porque se supone que no deberían de estar trabajando, ¿ok? Así que yo los invito a que vean esa cápsula que duró como 58 minutos la semana pasada. Y bueno, pues ahora sí, ya nos vamos a ir despidiendo del programa porque ya aquí ya me están mandando mensajitos y digo, son de trabajo, afortunadamente, ¿no? Entonces, me están avisando que ya en unos minutos voy a recibir una llamada de una persona que necesita una asesoría. Entonces, bueno, pues ya voy a ir cerrando el programita. Espero que les haya gustado el programa de verdad. Hoy no les mencioné tantos artículos porque pues yo sé que no todos los entienden, además de que también el día de hoy la verdad es que tuve una mañana y una tarde bastante ajetreadas, se los puedo decir. Pues llegué, ¿qué? 5:30, llegué aquí a su casa, pues del tribunal, porque teníamos cosas que hacer y estuvimos esperando, y luego se caía el cielo y estaba lloviendo horrible, no podía yo salir del tribunal, y bueno, pues por situaciones así, pues ya no pude llegar antes, ¿no? Entonces eso me impidió pues desarrollar artículo por artículo. Sin embargo, pues todo lo que les digo está en la Ley Federal de Trabajo, en la Constitución, en la Ley Federal para los Trabajadores al Servicio del Estado, y que se tienen derecho a todas estas prestaciones. Así que si alguien está pasando por una situación así, porque yo sé que han sucedido en estas últimas 2 semanas varios fallecimientos cercanos y que muchas veces no saben
cómo hacer cierto tipo de trámites, o que a lo mejor se acercan a abogados que no tienen conocimiento en materia laboral, pues pueden entorpecer el procedimiento que tienen que llevar a cabo. Ya para terminar ahora sí, y dejando a un lado el tema de hoy, si tu familiar falleció y todavía tenía algún dependiente o varios dependientes económicos como tal, es decir, beneficiarios, aun cuando la esposa no viviera con el trabajador o el esposo con la trabajadora o la concubina, el concubinario, bueno, no concubina ni concubinario, pero sí cónyuges, que acrediten que seguían casados, es decir, que no había un acta de divorcio, no una sentencia de divorcio, pues pueden tramitar su pensión de viudez. Si tenían dependientes económicos hijos, también pueden tramitar su pensión de orfandad. Obviamente no es mucha la ayuda, dependiendo del salario que tuviera el trabajador, ya sea activo o pensionado, es como se les va a determinar. Lo primero es que se agote un procedimiento administrativo ante la institución de seguridad social, ya sea IMSS o ISSSTE o ISEMIN, y posteriormente, si es negativa la resolución, que es como está saliendo últimamente por cuestiones de que se han dado cuenta que luego los que tramitan son unos y resulta que ya tenían familia por otros lados y que tienen que pagar doble o triple vez. Entonces se tiene que llevar a cabo un procedimiento ya ante una autoridad laboral y entonces entablar una demanda en la que pues ya se resuelva que tienen derecho estas personas a recibir estas pensiones y obviamente el pago de estos retroactivos desde el momento en que se entabla la demanda hasta el momento en que se resuelve y que les tienen que pagar, para que de esa manera les puedan otorgar pues las pensiones, ya sea por viudez o por orfandad o ambas, ¿ok? Por eso vean la cápsula que les digo, es bastante interesante para que sepan qué hacer, porque son muchos trámites que hay que arreglar cuando un familiar fallece y que luego uno no sabe ni por dónde empezar, pero de verdad se los digo porque, bueno, pues como abogada nos dedicamos a eso. Como hija, pues obviamente aunque tengo papá y mamá, hemos tenido fallecimientos de personas sumamente cercanas y que pues obviamente hemos tenido que repartirnos para hacer trámites legales muy fuertes en este sentido. Y pues también se los digo, para que vayan viendo qué trámites tienen que hacer, cómo los tienen que hacer, porque pues tienen derecho a estas pensiones. ¿Por qué? Porque sus fallecidos pues las trabajaron durante muchos años, trabajaron su vida completa, y los que dependían económicamente de ellos pues tienen derecho a esto, porque a lo mejor están estudiando, porque a lo mejor se dedicaban al hogar. Entonces, para que sepan cómo tramitarlo, bueno, dónde tramitarlo, porque cómo hacerlo, sí necesitan obviamente de un abogado especialista en materia laboral que los acompañe a tramitar esto, ya sea de manera administrativa y luego ya ante una junta de conciliación y arbitraje, a un tribunal federal o ante un tribunal laboral como tal, ¿sí? Para que de esa manera pues les resuelvan a la brevedad posible sobre el otorgamiento y pago de estas prestaciones a las que tienen derecho. Entonces, pues ahora sí ya nos vamos a despedir con esta cancioncita porque ya son 8:56 y según yo no iba a ser tan largo, pero bueno. Esta cancioncita es de Elton John, Is Not Standing. Muchos a lo mejor la van a ubicar por una película animada donde salía unos cerditos y un gorilita, que no me acuerdo cómo se llama esa película. Sing, creo que era Sing. Y esa canción pues también está en una película de Elton John que no hemos podido ver, pero pues ya cuando la veamos ya se las platicaré, ¿no? Así que pues muchas gracias a todos ustedes, tengan una buena noche. Sé que están pasando por momentos sumamente delicados la mayoría de nosotros y que va a haber días muy difíciles, días mejores, días que no nos vamos a querer levantar, pero pues la vida sigue y tenemos que irnos acostumbrando
Y así es la vida, ¿no? Desafortunadamente es lo que nos toca vivir, que sabemos que todos nacimos para morir y que a todos nos va a llegar en un momento la muerte y que vamos a tener otro ciclo en otro plano. Es muy doloroso, sí, porque pues obviamente nos acostumbramos a las personas, las queremos, las amamos, tenemos proyectos de vida, pero pues no queda de otra, ¿no? Es difícil, nos puede dar depresión, ansiedad, a veces no queremos ver a nadie, a veces no queremos hablar con nadie, pero pues ojalá y se dejen querer de verdad, ojalá y dejen que otros les demuestren pues esas condolencias o eso, lo importante que son para esas personas, ¿no? Porque es muy difícil, la verdad, sobreponerse. Entonces, es más por el COVID, más por muchas situaciones que se han agravado con todo esto de la pandemia. Pero bueno, pues ahora sí yo deseo que tengan una buena noche. Si el gran arquitecto del universo, el Gadú, nos lo permite, estaremos aquí el siguiente lunes para llevarles otro programa a todos ustedes. Voy a ver si puedo preparar el de las garantías individuales que me pidieron o qué otro tema, porque ahorita tengo días complicados de audiencias en el tribunal. Entonces aquí tenemos que preparar las audiencias diferente a como las llevábamos en las juntas de conciliación, y tenemos que ya llevar todos los puntos que le vamos a decir a su señoría, porque no podemos como que improvisar. Antes en las juntas podíamos improvisar, aunque no esperamos de qué hablábamos, pero podíamos improvisar y no pasaba nada. Pero aquí en los tribunales laborales sí es totalmente diferente. Entonces, pues voy a ver qué programita les llevo. Si alguien quiere algún programa en específico, pues mándenmelo inbox o en alguna de las publicaciones, o ahí comentar en YouTube, también pueden hacerlo. Así que pues muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos la siguiente semanita. Larga vida y prosperidad para todos ustedes. Esto es por al progreso del género humano, por amor a la humanidad, a la fraternidad universal y por utilidad de la misma sociedad. Así que pues yo los espero la siguiente semana. Muchísimas gracias. Bye.